que debamos sensibilizar y capacitar sobre las normas que efectivamente pueden llegar a impactar el negocio y consecuentemente deban tener claramente establecidas los factores que la alta gerencia va a tener que entrar a evaluar o analizar para los criterios de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, este es un tema que tiene que estar cerrado a lo largo de todo el proyecto. Y es factible que arranque con una sensibilización, luego algo mucho más profundo a la hora de estar implementando ya la norma y consecuentemente que debiera ser reforzado inclusive durante la parte del proyecto, el desarrollo del proyecto. Roles y responsabilidades del equipo NIF. Claro, la alta gerencia, en su rol de aprobador de la política, debe necesariamente tener claramente definido cuál es su rol, cómo va a establecer ese proceso de aprobación, ¿sí? Va a haber algún tipo de análisis previo, van a haber algún tipo de escenarios que le permitan tomar decisiones. Ah, no, yo voy a aplicar la política de activos fijos y suponiendo hay un costo revaluado o hay una metodología del costo, ¿sí? Y yo para poder establecer por qué camino lo voy, seguramente voy a tener que hacer algún tipo de ejercicios. Y entonces en ese proceso de responsabilidad, ¿sí?, de tomar una decisión frente a una norma, tendré que tener necesariamente definido cómo este rol lo voy a aplicar dependiendo de la metodología que define atrás, para saber si apruebo o no apruebo. O las juntas directivas normalmente dicen, oye, yo para valorar el impacto de lo que es un negocio, necesito saber pues, cuáles son los diferentes escenarios en los cuales se movieron estas normas para saber cómo va a quedar finalmente mis estados financieros. Entonces, indiscutiblemente que este rol del líder del proyecto, del que gerencia el proyecto, del que ejecuta las actividades del día a día en el proyecto, pues tendremos que tenerlos claros para poder hacer un equipo que permita obviamente una implementación de este proyecto. Un cronograma de ejecución, sin duda todo proyecto tiene que tener un cronograma, indiscutiblemente ese cronograma tiene que tener unas fechas, unos entregables claramente definidos con unas personas que van a ejecutarlo, que lo van a monitorear, que lo van a desarrollar. Entonces, este programa parte, obviamente, de cada una de las fases, de las etapas que lo componen y cómo se va a ir haciendo el seguimiento en su desarrollo. También tiene unas actas de inicio, reunión, presentaciones de avance y cierre del proyecto. O sea, todas las decisiones que se toman, las reuniones que se vayan desarrollando, tienen que quedar debidamente documentadas. Esta es la base para poder establecer esa trazabilidad del proyecto. Hay que dejar documentado este camino. Y si no lo dejamos documentado, ya comenzamos a tener problemas pues, con los mismos auditores. Y nosotros, por organización, también tenemos que tener pues, un compendio de documentos que nos permitan tener toda la información disponible a la hora de evaluar o reevaluar una decisión. Si nosotros estamos en la construcción del balance de apertura y se tomaron una serie de decisiones y hubo algún tipo de equivocación dentro de la etapa de transición, esta información va a ser muy importante si voy a tener que hacer alguna corrección en el camino, porque estamos en una etapa de transición. Entonces, mi balance de apertura, claro, voy con unos criterios, nos vamos con una serie de decisiones de política, armamos nuestro balance de apertura, pero es factible que me pueda equivocar en algo o que no considere algo. Entonces, estas actas, ¿sí?, y las posibles evaluaciones posteriores hacen que yo de pronto tenga que reemitir un estado financiero y seguramente estoy en el momento en que puedo hacerlo. Después de que ya salgan los estados financieros en firme, comparativos, ya no hay vuelta atrás. Ahí sí, ya no hay vuelta atrás. Entonces tendré que mirar un poco cómo va a ser ese proceso documental. Tercero, diagnóstico entre los principios Colgap y los NIF. Y aquí yo quiero hacer, digamos, una manifestación de lo que ha sido la evaluación de los diagnósticos. Los diagnósticos que uno está viendo en el mercado son diagnósticos de kilos, ¿no? Unos diagnósticos supremamente densos, supremamente pesados, pero donde recitan prácticamente toda la norma. La NIF no establece que no sé qué, y comienzan a decirlo, y hay una cantidad, y entonces aquí dice lo que dice la NIF, y aquí lo que dice Colgap, y aquí es la diferencia. Pero ¿cómo impacta en el negocio? Es donde le falta la carne a esos diagnósticos. Si la norma internacional de instrumentos financieros
establecía que para poder establecer el costo amortizado de un instrumento financiero tienen que identificarse los costos de transacción. El diagnóstico dice, se deberán identificar los costos de transacción. Pero ahora, si hicimos un diagnóstico y usted ya está en la operación, dígame cuáles son los costos de transacción que me afectan la medición. No, no lo dice el diagnóstico. Como que dice, toca coger el diagnóstico y volver a bajar para identificar los costos de transacción. Entonces, por favor, los diagnósticos no pueden ser un tema de pegar, de copiar y pegar y de no dejarle absolutamente la carne para que la decisión del ejecutivo pueda tener sentido. Y sí, los costos de transacción en un crédito son las comisiones que le pago al señor que me coloca la cartera o que me vende el producto, es una comisión. Y son comisiones de A, B y C. Yo tendré que en el diagnóstico dejar definido claramente esas diferencias entre los principios, pero además todos los elementos que me van a servir a mí para saber qué camino seguir a la hora de implementar la norma. Entonces, ojo con los diagnósticos que son demasiado densos, donde colocan lo que es la norma internacional, la norma colombiana, pero no colocan específicamente cuáles son específicamente los elementos que deben considerarse para una toma de decisiones. Porque si el diagnóstico está muy etéreo, está a 50.000 metros de altura, ¿cómo va a ser la implementación? Uno tiene que tener claridad sobre qué bases este diagnóstico va a apoyarse para poder generar la siguiente fase. Viene entonces el tema de las políticas, y las políticas son las políticas aprobadas, y aquí hay un tema que es bien importante. Yo he visto políticas de 20 y 30 hojas, o políticas de 15 horas. O sea, las políticas deben ser más bien breves, precisas, concisas y generales. Porque si cambia la norma, entonces me toca cada vez reunir a la Junta para que me cambie la política cada vez que cambie algún elemento importante de la norma. Obviamente que sean así genéricas para yo poder, sobre esa política, tomar una decisión que tendrá que ser necesariamente sobre un memorando técnico de implementación. Estas tres partes las vamos a ver más en detalle, porque para mí es la carne de una implementación, es el grueso, es donde se debe concentrar la mayor parte de la consultoría, en las políticas, en los memorandos técnicos y en los casos de uso. Estos tres casos son la esencia de una implementación de norma internacional. Entonces, las políticas no pueden ser tan extensas, tan detalladas, porque nos crucificamos ahí a la hora de aprobarlas. Y el memorando técnico, más bien, es el que aterriza esta política al negocio que yo tengo, a la naturaleza de mi negocio, a la realidad transaccional, que es donde yo voy a comenzar a definir todos los criterios que van a ser aplicables dependiendo de esta política. Y los casos de uso, que los casos de uso son los ejemplos que yo tengo que desarrollar para poder parametrizar un sistema o una herramienta cuando yo tenga que hacer caso de medición. Y si no tengo casos de uso, entonces cada quien va a interpretarlo como mejor le parezca. Y ese es un tema que nosotros tenemos que comenzar a revisar. Luego viene, de todos esos tres, política, memorando técnico, todo lo que tiene que ver con los casos de uso, se desprende todo el tema de los documentos técnicos de parametrización del sistema que soporta la adopción de la medida. Actualmente muchos de ustedes manejan, no sé, ELISA, SIGO, Word Office, en fin, diferentes sistemas de información. Pregunta, ¿esos sistemas de información soportarán nuestra implementación de la NIF? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien ya tiene alguna experiencia de sentarse con su proveedor para mirar si le va a soportar o qué nos dicen los proveedores? Si están en desarrollo. Eso no es, ya usted crea aquí el libro NIF y ese tema es, ya queda listo, o que está en un proceso, o simplemente no han contestado, no sabemos qué está pasando con ellos todavía. Lo cierto es que esta parametrización, cuando uno va a un GEISO, o a un ELISA, o a un SIGO, uno debería preguntarle a su proveedor, oye, ¿está listo SIGO, por nombrar cualquier proveedor, para la valoración de instrumentos financieros? Ellos te van a decir, sí, claro. ¿Y cómo es ese proceso de valoración? O sea, ¿cómo es el proceso del costo amortizado?
Ustedes ya tienen la fórmula para establecer cuáles son los datos de entrada, el nombre, las fechas, el valor del instrumento, la tasa de interés asociada a ese instrumento financiero, en fin, para poder valorarlo a costo amortizado. Si el proveedor le da esa respuesta y a lo mejor le da inclusive un demo de cómo valoriza un instrumento financiero en sí, yo le digo que estamos de todo listo. Pero si no, lo único que le va a pedir el sistema de información es un dato de entrada. Deme cómo valoró su cartera de crédito o su cuenta comercial o su inventario, el valor neto de realización o como sea, deme el dato para yo colocarlo en la contabilidad. Pero el cálculo lo haga usted. Entonces, seguramente algunos sistemas de información puede que tengan parametrizados un libro de NIF que va a soportar un plan de cuentas NIF, pero que la generación como tal de la información bajo NIF posiblemente no lo pueda hacer el sistema de información, pero lo mejor hay que hacer un Excel. Y de hecho, hoy hay entidades financieras que están realizando cálculos del valor del costo amortizado o del valor razonable de instrumentos financieros en Excel y luego lo suben al sistema de información. O sea, el procesamiento como tal del cálculo matemático, el modelo matemático lo hacen aparte y luego lo suben al sistema de información. Entonces estamos hablando como de un híbrido, ¿no? De Excel con el sistema de información. Claro, un sistema de información, yo abrirle un libro NIF, pues con unas cuentas A, B o C, pues necesariamente tendrá que poder soportarlo, porque es multiempresa, bajo unas, pero los parámetros de llevar un registro de una transacción colgada a un registro NIF necesita un parámetro. Y ese parámetro, entonces es lo que uno tendría que definir. Algunas cosas se homologarán, algunas sí. Algunas cuentas y algunas transacciones que están bajo Colombia GAAP serán iguales que NIF. Por ejemplo, yo tengo mi cartera de clientes y yo mi cartera de clientes la tengo a 30, 60, 90 días, ¿sí? A 6 meses, a un año inclusive, ¿sí? Y no le cobro intereses a mis clientes, digamos por la naturaleza de mi negocio, ¿sí? Pues seguramente la tasa interna de retorno que sirve para valorar ese instrumento financiero va a ser la misma, ¿sí? Bajo NIF que en Colgap. Luego la cartera de Colgap va a ser igual que bajo NIF. Entonces digamos que no va a haber problema porque es pasar toda la data del balance NIF del balance Colgap al balance NIF, y no va a tener problema. Pero si tiene algún tipo de financiación, como ventas a plazo, o que tiene una tasa implícita, o que hay una tasa de mercado, en fin, ahí vamos a tener de pronto que hacer algún tipo de valoración o medición de ese instrumento financiero y vamos a tener que hacer un cálculo. Vamos a tener que determinar el modelo de costo amortizado. Entonces, este tema necesariamente es el resultado de las políticas, memorandos técnicos y casos de uso. Y tendremos que mirar. ¿Cómo hacen eso? Pues obviamente hago todo el proceso de generación de estados financieros con las reglas de negocio, que es un balance bajo NIF, y obviamente tendré que generar la estructura de estados financieros de apertura del primero y del segundo año de implementación. O sea, la estructura es cómo yo voy a presentar mis estados financieros, cuál va a ser específicamente esa estructura, ¿sí? Cuál va a ser mi balance, mi plan de cuentas que va a soportar NIF. Lo puedo generar yo o seguramente la superintendencia sacará un plan de cuentas, Superfinanciera ya sacó su plan de cuentas para la adopción del proceso NIF, ¿sí? Que además difiere de lo que es una taxonomía de norma internacional, pero bueno, estamos con esa norma que sacó la superintendencia. Y obviamente la superintendencia de sociedades creo que ya sacó en el programa STORM, digamos, ya un preliminar de cómo vamos a reconocer esos primeros estados financieros bajo NIF de apertura. Y obviamente implica también la estructura de las notas a los estados financieros para la apertura, primero y segundo año. Cuando uno comienza a hacer las notas a los estados financieros y el balance total de apertura, es cuando uno se da cuenta que le falta mucha información. Y a veces es mejor arrancar de atrás para adelante, es decir, traer los entregables en ese valor futuro, traerlos aquí a valor presente. Están allá en el futuro, traerlos aquí a valor presente. Y es mejor mirar, oye, ¿qué pide las revelaciones de activos fijos? Y mirar todas las revelaciones de activos fijos y comenzar a hacer todo el checklist de lo que implica documentar un proceso de NIF con revelaciones bajo norma internacional.
o de un instrumento financiero que implica revelaciones de riesgos, sensibilizaciones de riesgos, bueno, una cantidad de información que él pide. Y ese traer a valor presente hoy y comenzar a sacar todos esos checklists me va a ayudar muchísimo para anticiparme de cuáles van a ser todos los requerimientos para poder hacer un proceso de adopción. Es decir, si ustedes entran a Internet, entran a Google y buscan estados financieros de apertura, modelo, y ahí encuentran modelos, donde ustedes pueden comenzar a mirar cuál puede ser el modelo que se puede asimilar al tipo de negocio de ustedes y comenzar a anticipar cuáles son las posibles revelaciones que van a necesitar, la información. Y eso implica que usted tenga que estar mirando qué tipo de información, la fuente de la información, quién va a proveer la información, en qué formato va a proveer la información, quién es el responsable de proveer la información, etcétera, porque pues, es un tema que afecta los procesos, las funciones, la tecnología, o sea, afecta prácticamente a la organización. Entonces, para generar estas estructuras de estados financieros y también de notas, tenemos que mirar todo el proceso de revelaciones y todo, o sea, de las normas en detalle para poderlos avisorar de cómo van a quedar construidos. Y eso me va a traer un poquitico a valor presente todos los requerimientos que van a estar para esa implementación. Lo que les acabo de decir. Documentar los procedimientos de generación de información financiera y de reportes. Es que para yo poder valorar mis instrumentos financieros a costo amortizado van a estar la fecha inicial, la fecha de vencimiento, la tasa de interés, si hay costo de declaración, de cuánto periodo de tiempo es mi cartera, vamos a analizar la tabla de amortización de ese primer crédito o de esa primera cartera, en fin, van a necesitar una cantidad de información, ¿sí? Que una vez medida alguien me la tiene que proveer con una calidad de información, con una integridad de información. Y aquí nos vamos a encontrar en temas como que de pronto la información que tengo en mi sistema es insuficiente. Necesito datos adicionales. Entonces, ¿qué tipo de datos van a estar? Entonces, eso me da solamente el checklist cuando yo estoy comenzando a hacer los modelos de cálculo, cuando requiero remedir un activo o remedir un pasivo. Y necesariamente voy a tener que hacer el inventario de qué tipo de datos van a estar adicionales, de qué tipo de cálculos, de si mis bases de datos van a soportar esa información, de si voy a tener que generar una interfase para desarrollar ese cálculo. Entonces, todo este tipo de cosas necesariamente implican que se documente ese proceso de generación, de preparación de bases de datos, de preparación de interfaces, de preparación del equipo y de unos canales de comunicación para poder compartir esa información a la hora de generar una información financiera bajo nivel.